¿Se te dificultan los verbos irregulares en inglés? Pues quédate en esta clase porque vamos a ver el verbo olvidar en inglés, forget, en unos 7-8 tiempos más o menos. Empecemos pues. En su forma base lo encontramos como to forget. To forget. Esa parte es súper sencilla. Si estamos hablando de la tercera persona, le vamos a agregar una S, forgets. Forgets. La tercera persona, como ya lo he dicho en muchos de mis videos, sería cuando estamos hablando de ella, él, esto, esta. Cuando lo vemos en el pasado, escribimos y decimos forgot, forgot. Ahí nos queda igual para todos los sujetos. Si estamos hablando del pasado participio, sería forgotten, forgotten. Forgotten le ponemos una doble T y le agregamos una E y una N. Y si estamos hablando del continuo de ese verbo, diríamos forgetting, forgetting. Aquí también le estamos agregando una doble T. Decimos to forget, olvidar. Forgets, olvidar cuando estamos hablando de la tercera persona. Forgot, olvidó. Forgotten, olvidado. Forgetting quiere decir olvidando. Ahora sí, empecemos con el tiempo del presente simple. A veces olvido las cosas. Claro que sí, a esta edad ya me pasa. I forget things sometimes. I forget things sometimes. Aquí utilizamos la base de ese verbo sin agregarle el infinitivo. El infinitivo del verbo sería to. No se lo estoy agregando, no lo necesito. Acá tengo el sujeto. Y si quiero decir a veces no olvido cosas, aquí tendría yo que buscar un auxiliar. Para el tiempo del presente simple tengo dos opciones. Tengo la opción del auxiliar does y tengo la opción del auxiliar do. Como estoy hablando del sujeto yo, entonces voy a utilizar do. I don't forget things sometimes. Si no lo quieres contraer, vas a decir I do not forget things sometimes. I do it all the time. El pasado simple, olvidé traer mi almuerzo. I forgot to bring my lunch. I forgot to bring my lunch. Si quiero hacer la negación, no olvidé traer mi almuerzo, le voy a agregar un auxiliar. En este caso tendría que utilizar el pasado de los auxiliares do y does, que en este caso viene siendo did. I didn't forget to bring my lunch. Si te das cuenta, acá tengo esta contracción, pero el verbo principal lo estoy dejando en su forma base. Siempre te lo recuerdo cada vez que sacamos estas clases de los verbos irregulares porque ahí es donde tendemos a cometer errores. El tiempo del presente continuo. Estoy olvidando dónde puse las llaves. I am forgetting where I put my keys. I am forgetting where I put my keys. Una cosa aquí para que le prestes atención es que ya tenemos el sujeto, tenemos un auxiliar, en este caso viene siendo el verbo to be, y el verbo principal lo tenemos en su forma continua porque estamos hablando del tiempo del presente continuo. Lo otro es la pronunciación de esta palabra. Acá le decimos keys como si tuviera una doble I, pero muchas veces se confunden cuando estamos tratando de decir beso. Kiss es como si tuviera una E chiquitita acá, más o menos así. Kiss, keys. Kiss, keys. No me vayas a acribillar por españolizar el inglés. El pasado continuo. La semana pasada estaba olvidando hacer mis tareas. Last week, I was forgetting to do my homework. Last week, I was forgetting to do my homework. Aquí la cosa es muy parecida, ya tenemos un sujeto, un auxiliar, el verbo principal con la terminación del ing porque estamos hablando del pasado continuo y luego el resto de la frase. Si queremos hacer la negación, pues ya tenemos aquí un auxiliar, simplemente le vas a agregar la negación y el resto de la frase nos queda exactamente igual. Fácil. El tiempo del presente perfecto. Aquí utilizamos otro auxiliar diferente al presente continuo. Párale bolas. He olvidado el cumpleaños de mi amigo. I have
forgotten my friend's birthday. I have forgotten my friend's birthday. Literal, sujeto, auxiliar, to have. Si quieres un poquito más de la explicación sobre ese auxiliar, puedes ir a los videos que sacamos los viernes, que siempre explicamos por qué utilizamos have en medio de este sujeto y este verbo principal. El verbo principal lo tenemos en el pasado participio. Cuando estamos utilizando el auxiliar to be aquí, utilizamos el forgetting. Recuerda eso, si tenemos el auxiliar to be, el verbo principal usualmente nos está quedando en su forma continua, pero si utilizamos el auxiliar to have, entonces el verbo principal usualmente lo tenemos en el pasado participio. Si quieres hacer la negación es muy simple, aquí ya tenemos un auxiliar, le agregamos la negación y el resto de la frase nos queda igual. I have not forgotten my friend's birthday. Si vamos a hablar del pasado perfecto, el cambio es muy pequeñito. Yo acá podría decir había olvidado el cumpleaños de mi amigo y entonces en vez de utilizar el auxiliar have en presente, yo lo voy a utilizar en pasado. I had forgotten my friend's birthday. Tenemos el sujeto, el auxiliar, el verbo principal, lo tenemos en el pasado participio. Y también si le quieres agregar la negación, simplemente coges este auxiliar y le agregas la negación y ya. El futuro simple, también vamos a utilizar otro auxiliar. Ella olvidará la reunión si nadie le recuerda. She will forget the meeting if no one reminds her. She will forget the meeting if no one reminds her. También podríamos decir she will forget about the meeting if no one reminds her. Acá lo importante es que recuerdes que cuando estamos hablando del tiempo presente simple, utilizamos el verbo principal en su forma base con el presente simple. Si estamos hablando del pasado simple, utilizamos acá pongámosle pasado simple, utilizamos el verbo en pasado. El verbo principal va en pasado. Pero si vamos a hacer la negación del presente simple, tenemos que utilizar los auxiliares do y does, porque en estos tiempos no tenemos un auxiliar. Si vamos a hacer la negación en el pasado simple, utilizamos el pasado de los auxiliares do y does, que viene siendo did. Cuando estamos hablando del presente continuo, acá le vamos a poner presente continuo, utilizamos el auxiliar to be, y el verbo principal nos queda con la terminación del ing. Este to be tiene que estar en presente. Y cuando estamos hablando del pasado continuo, tenemos que utilizar también el verbo to be, que viene siendo un auxiliar, pero lo utilizamos en pasado, más la terminación del verbo principal que está en ing. Cuando hablamos del presente perfecto, acá pongámosle presente perfecto, utilizamos el auxiliar to have o to has, dependiendo si estás hablando de la tercera persona o no, y el verbo principal sería en el pasado participio. Y si estamos hablando en el pasado perfecto, utilizamos el pasado de este verbo auxiliar que sería to had, más el pasado participio de ese verbo. Estamos hablando del futuro simple, le vamos a utilizar el auxiliar will más el verbo principal en su forma base. Si te acuerdas de esto, la vida se te va a facilitar. Aquí está tu tarea. Déjame saber en los comentarios cómo quedaría la frase ella no olvida las cosas. Ahí está, un besote. Ayúdanos a compartir y darnos un me gusta. Chao.